Hay una palabra que se está escuchando mucho en estos últimos semanas o meses, en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación. Usted abre algún portal de algún diario en el celular y ve como titular esta palabra, y la palabra es la que usted tiene aquí al frente: crisis. Crisis. La crisis no es patrimonio exclusivo de los argentinos, hermanos. Si bien somos experimentados en este quebranto nosotros, pero en muchos países del mundo se está hablando de crisis. Lo vimos en estas semanas, ¿no? La crisis en el gobierno del Reino Unido y la crisis en el gobierno de Italia. Hablamos de crisis sanitaria con el COVID y hablamos de crisis financiera global, etcétera, etcétera. Leí algunos números esta semana. La pandemia del COVID, que empezó hace 2 años y medio, generó la muerte de más de 20 millones de personas y ha empujado a 100 millones de personas a la pobreza. Personas que antes no eran pobres y después, como consecuencia de la pandemia, ahora están por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de estadísticas a nivel mundial. La guerra que empezó en febrero, 20 y pico de febrero, entre Ucrania y Rusia, también ha empujado a unas 70 millones de personas a la pobreza. Y hablamos de crisis en todos los aspectos, ¿no? Este es un tema que resuena mucho en nuestros oídos. Y si venimos a la Argentina, bueno, nos sobran titulares para hablar de crisis, que el dólar blue, que la inflación, que la crisis en el gobierno, que la crisis en la oposición. Entonces hay crisis por todos lados. Más del 60% de los argentinos, dicen los estudios sociológicos, más del 60% piensan que el panorama va a ser peor. De acá para adelante no va a mejorar, sino que va a ir empeorando. Hay una sensación de no futuro, no proyecto en los argentinos. Hablamos de mal humor social, ¿no? Hay un pesimismo generalizado. La pregunta es cómo reaccionamos nosotros frente a la crisis, o cómo deberíamos reaccionar los cristianos, los que tenemos al Señor en nuestras vidas, la paz de Dios en nuestros corazones, cómo deberíamos responder a las dificultades. Alguien dijo una frase, muéstrame cómo te afliges y te diré en qué crees. Es decir, la forma en que respondemos frente a lo que nos agobia, ante el dolor, refleja cuáles son nuestras convicciones espirituales. Daniel capítulo 5, abra su Biblia por favor allí. Daniel capítulo 5. Vamos a ver una escena que está en este capítulo donde hay una crisis política, quizás la más grande que hubo en la historia de la humanidad, ¿no? Este capítulo de Daniel 5 nos narra la caída del imperio de Babilonia, que era una potencia mundial, y de pronto en una noche cae el imperio de Babilonia y el ejército medo-persa conquista la ciudad de Babilonia, que ya venía sitiada, y en una noche que probablemente fue el 5 de octubre del año 539 a.C., en una noche el rey Ciro toma la ciudad de Babilonia y se desmorona el imperio babilónico. Esto está documentado, usted lo puede ver en la historia secular. Este es el cilindro de Ciro, que es un cilindro de arcilla donde está grabada las inscripciones, está grabado allí esta historia. Usted después lo puede googlear y lo puede ver, ¿sí? Está todo chequeado por historiadores no bíblicos, Herodoto, Josefo, etc. Dice Daniel 5, 30 y 31, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Se acuerda? Estaban en una celebración y aparece una mano que escribe. ¿Y qué escribe la mano? Mene, Mene. Yo cuando era chico pensaba que decía Menem. No es el presidente Menem, ¿no? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios ha puesto fin, le dice Daniel, interpreta esta inscripción, a tu reino y lo ha dividido entre los medos y los persas, ¿sí? Dice el versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años.
Vamos a ver ante una misma escena de crisis, quiero hacer un cuadro comparativo muy rápido en esta mañana, ante una misma crisis, cómo responden los incrédulos, el rey Belsasar, que era rey de Babilonia, de los caldeos, y en el otro extremo del péndulo, en el otro lado, cómo responde Daniel, que es el personaje que nos va a tipificar la respuesta del creyente. ¿Me van siguiendo? Tenemos una crisis política importante, donde se desmorona el imperio babilónico, y hay dos reacciones. Por un lado, cómo reacciona el inconverso, entre comillas, el incrédulo, el que no confía en Dios. Y por otro lado, la respuesta de Daniel nos va a mostrar cómo deberíamos responder los que somos hijos de Dios ante una crisis. Por eso le puse como título a este mensaje, ¿para qué sirve la crisis? ¿Para qué sirve la crisis? ¿Para qué sirve la crisis? Bueno, vamos a responderlo, si Dios quiere, en los próximos minutos. En primer lugar, ya entrando a la respuesta del incrédulo. El incrédulo reacciona ante la crisis narcotizando. ¿Qué es narcotizar? Adormecerse. Es buscar algo que acalle el dolor que hay en el corazón. ¿Se da cuenta? Esto es narcotizar. Anestesiar, hipnotizar, esto es narcotizar. Fíjate, verso 1 y 2. El rey Belsasar, rey de los caldeos, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, probablemente era su abuelo, pero era una forma de llamar también así a los antepasados, que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ya había un sentimiento de fracaso en estos caldeos, en estos babilonios. Ya sabían que el ejército medo-persa iba a invadir. Entonces, esta celebración no era una fiesta que hacían para pasarla bien, era una forma de buscar acallar el dolor que sentían. ¿Se da cuenta? Entonces, era una forma de responder ante la crisis. Había sentimientos de ahogo en sus corazones y ellos querían narcotizar esa situación bebiendo vino. Y bueno, ahí habla, ¿no? El efecto del vino, el gusto del vino. Y había mujeres y concubinas, probablemente había una fiesta sexual. Y así responde el mundo. Así responde el incrédulo, el que no tiene a Dios, frente a la crisis, buscando cosas que acallen el dolor de su alma. Por eso en Argentina tenemos más de 4 millones de personas adictas al alcohol. En Córdoba, en la provincia de Córdoba, cerca de 300.000 jóvenes y adolescentes adictos a la droga. Por eso hay tanto desenfreno sexual, porque el ser humano ante la crisis, ante el dolor, responde tratando de narcotizar. Se quintuplicó en los últimos 5 años el contagio de sífilis en nuestro país, una enfermedad que antes se dominaba hace pocos años atrás con la penicilina. Bueno, hoy se sigue usando, ¿no? Pero fíjese cómo han aumentado por la lujuria o por el descontrol en el ámbito de la sexualidad. Todo esto refleja que el ser humano que no tiene a Dios, que no tiene la paz de Dios, frente a la crisis, frente al dolor, busca narcotizar. No me quiero detener, quiero ir muy rápido. En segundo lugar, el incrédulo ante la crisis, ante el dolor, reacciona con idolatría, fabricándose ídolos que traten también de aplacar esa angustia que tiene en el corazón. Verso 4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Belsasar dijo, traigan los dioses. ¿Y qué dioses? Todos los dioses que haya. Y trajeron los de piedra y los de bronce. Hoy diríamos, le prendieron una vela a cada santo. ¿Se da cuenta? Belsasar dijo, mientras más dioses nos traigan, mejor, a ver si alguno nos zafa de esta circunstancia, de esta crisis. El imperio, el ejército medo-persa estaba invadiendo y había desesperación. Entonces buscaron en la idolatría, buscaron en la religión, por así decirlo, algo que los zafara o les solucionara el problema que tenían. Esto es lo que se llama sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es unir distintas religiones y hacer una ensalada rusa y traemos los dioses de esto y los santitos de allá, de acá y hacemos una sola religión ecuménica y todo vale y todo sirve. Y esto es lo que se vive en el siglo XXI.
¿sí? Sincretismo religioso. Hermano, la sociedad de hoy nos dice a nosotros, no me digas que hay un solo Dios. No me digas que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No me digas que existe una verdad absoluta. Así piensa la sociedad. Todo vale. Hoy en nuestra sociedad es un caldo de cultivo para que cada uno traiga su filosofía y su Dios. Y vení, y vos crees en Mahoma y en Buda y en Alá y te aceptamos. Y esto es parte del caldo de cultivo de la sociedad moderna. Por eso nuestro mensaje no va a caer bien en la sociedad. No va a caer bien, porque nosotros defendemos a un Dios y defendemos a un libro que tiene la verdad absoluta. Entonces, si vos esperas que la sociedad te aplaude y te diga, qué bueno, no va a ocurrir eso, porque vivimos en un mundo totalmente contrario, donde se busca en la idolatría aquel recurso, aquella solución para enfrentar la crisis. Spurgeon decía, después de escuchar el Evangelio, después de escuchar el Evangelio, una persona tiene que salir o arrepentido o enojado. Cuando viene un inconverso y escucha el Evangelio, se tiene que ir de la iglesia o arrepentido, porque Cristo lo tocó y le cambió la vida, o se tiene que ir enojado, porque el Evangelio es confrontativo, confronta a la persona con su situación espiritual. Avanzo rápido. ¿Cómo reacciona un incrédulo ante la crisis? En tercer lugar, reacciona con temor. Esto es evidente. Verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Ahí la palabra turbación significa una desesperación, un temor profundo. Fíjate cómo sigue. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. No me sale a hacerlo, pero hubo una descarga vasovagal del sistema nervioso parasimpático. Le bajó la presión arterial, probablemente, se le debilitaron los músculos y ahí estaba el rey, el que tenía toda la autoridad del imperio más grande del mundo en aquel entonces, estaba afligido, estaba en temor. Así responde el que no tiene a Dios en su vida frente a la crisis, con temor. 30% aumentaron el uso de los psicofármacos en nuestro país en los últimos 2 años y medio. Leí esta semana que la fluoxetina, probablemente alguien la consuma acá, la fluoxetina, que es un antidepresivo, uno de los tantos antidepresivos que tenemos, aumentó 50% la venta de la fluoxetina en los últimos años, en los últimos 2 años. Después de la pandemia aumentaron en Latinoamérica entre el 30 y el 40% también los intentos de suicidio. Y probablemente alguien que está acá, estadísticamente, mire, le diría que estoy seguro que a alguno de los que estamos acá se le ha cruzado por la cabeza alguna idea suicida. Buscar en zafar o escaparse de la realidad que están viviendo a través de esto que es el auto-homicidio, por así decirlo. Esto es lo que ocurre en una persona que no tiene a Dios en su vida. Enfrenta el dolor con temor. Son puntos sencillos, ¿no? Entendemos, pero nos abre un panorama para ver cómo reacciona el mundo y la sociedad frente a la crisis. En cuarto lugar, el incrédulo reacciona frente a la crisis con imprudencia, actuando a la ligera. Dice el verso 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y le voy a poner un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Fíjate cómo tan a la ligera este rey ofrece bienes y ofrece posiciones a aquel que responde ante esta situación. Esto nos muestra el grado de improvisación que tiene un incrédulo, alguien que no tiene fe en Dios, cuando está frente a un momento de dolor. ¿Se acuerda el rey Herodes? En el Nuevo Testamento. Vio bailar a su sobrina, a la hija de Herodías, ¿se acuerda? Esposa del hermano de él, Felipe. ¿Y qué le ofreció? Hasta la mitad de su reino. Así actúan muchas veces los monarcas, vemos en la Biblia también, y así actúa el que no tiene a Dios. Actúa con imprudencia. Bien. Muy bien, me gusta que estemos participativos, bien Titina. Entonces, esta es una forma de actuar del incrédulo, con imprudencia, con celeridad, sin razonar, sin pensar. El Señor Jesús
en el Nuevo Testamento, en Lucas 18 creo que es, dice, cuando uno tiene que, tiene que hacer algo, tiene que sentarse a planificarlo. Cuando un rey sale a la guerra, ¿qué tiene que hacer? Sentarse y sacar cálculos. Y si yo quiero construir una torre, y acá estamos construyendo, ¿no? Y tenemos que sentarnos a hacer cálculos. Por eso Mitchell y Lauer están a full haciendo cálculos, porque están edificando y no hay que ser improvisados, no hay que ser imprudentes. Ahora yo pienso, ¿cuántas veces en mi vida, por tomar decisiones aceleradas, he metido la pata y me he equivocado? Quizás alguien de acá me puede decir un noviazgo donde me equivoqué y tomé una mala decisión y me embarqué y fracasé. O quizás una carrera universitaria, o quizás un proyecto económico. Y hermanos, ¿cuál es el mejor antídoto en contra de la imprudencia? La oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Mire, yo le cuento, cuando voy llegando a mi lugar de trabajo, todas las mañanas, no todas las mañanas, tengo que caminar como unos 300 metros, dejo el auto y voy caminando y muchas veces voy orando y le digo, Señor, dame sabiduría. Ayúdame a hacer buenos diagnósticos y aplicar tratamientos oportunos. Y uno se tiene que entender la limitación que tenemos, cada uno en el rol que estemos, entender nuestras limitaciones y pedir sabiduría. Y Dios la da para evitar este punto de la imprudencia, porque así responde el incrédulo. En quinto lugar, el incrédulo ante la crisis reacciona con limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Y el incrédulo tiene, y los creyentes tenemos, fíjate el verso 8, entonces fueron introducidos, lea conmigo lo que está subrayado, todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Remarco estas dos frases, todos los sabios no pudieron. Repita conmigo. Todos los sabios no pudieron. Hay situaciones en la vida que todos enfrentamos donde la sabiduría humana llega a un techo y lo sabemos. Diagnósticos, enfermedades, situaciones familiares, donde por más recursos que tengamos, dinero que tengamos, contactos que tengamos, no podemos atravesarlos porque pasan a un terreno que sobrepasa lo humano y es el terreno de Dios. Mientras un incrédulo desespera al ver sus limitaciones, el creyente, en cambio, en medio de sus limitaciones, se rinde ante un Dios ilimitado. Todos tenemos limitaciones. Ellos, nosotros. La diferencia es que nosotros vivimos postrados ante un Dios ilimitado. ¿Amén? 6. El inconverso o el incrédulo reacciona buscando algo superior. Y este punto me encanta. La reina madre, probablemente la madre de Belsasar, ya no estaba en la fiesta. Pero de pronto escucha el espanto. Claro, aparecieron unas manos, la escritura, los gritos. Y la reina escucha de algún lugar del palacio los gritos. Fíjate el verso 10. Dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, etc. Verso 11, en tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Me encanta. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Verso 13, entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? Verso 14, yo he oído de ti que, leemos todos juntos, el espíritu de los dioses santos está en ti. Si vas al capítulo anterior, Daniel 4, no lo busques, 3 veces Nabucodonosor lo llama a Daniel de esta forma, el espíritu de los dioses santos está en ti. O sea, en 2 capítulos 5 veces se repite esta frase. Hermano, ¿qué entendía Nabucodonosor, Belsasar y la reina madre de los dioses santos? ¿Qué entendían? Nada. ¿De qué está hablando acá? El espíritu de los dioses santos. ¿Está hablando del Espíritu Santo ahí? ¿Por qué habla de varios dioses? ¿Está hablando de la Trinidad? ¿Sí o no? No, porque no entienden nada. Son caldeos, son paganos, no entienden nada. El mundo no entiende teología, hermano. El mundo no entiende doctrina. No vayamos a la sociedad pretendiendo que entiendan teología.
El mundo puede ver alguito de la grandeza de Dios cuando lo ve en nuestras vidas. El mundo puede entender que hay en nosotros algo superior. Y los mismos que se mofan de vos cuando le hablas de santidad y de virginidad y cuando le hablas de tus principios bíblicos, los mismos que se mofan de vos, cuando estén en la crisis, van a recordar que en vos mora algo superior. Nosotros le ponemos nombre y apellido, el Espíritu Santo. Nosotros sabemos qué es. El mundo no lo puede reconocer, pero nosotros sí, ¿se da cuenta? Entonces, el incrédulo siempre reacciona buscando algo superior y ellos saben, ellos detectan que en los hijos de Dios hay algo que es superior y es la presencia de Dios. Hasta acá hemos visto cómo reacciona el incrédulo, narcotizando, con idolatría, con desesperación, buscando algo superior, etcétera, etcétera. Hacemos un bollo eso, lo tiramos, vamos al final. ¿Para qué sirve la crisis? ¿Cómo deberíamos responder nosotros frente a la crisis? A ver, ¿alguna respuesta? ¿Cómo? Reflexionando, dice Titina. Muy bien. Confiando, dice Juan. Buscando más a Dios, dice Rafa. Excelente. Descansando en la voluntad de Dios. Muy bien. 3 o 4 puntos muy simples. Verso 13. Acá entra en la escena Daniel. Cerca de 80 años tenía Daniel. Ya era grande acá, ¿no? Y dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer la escritura y darme su interpretación, mira, serás vestido de púrpura, te vamos a poner un collar de oro, llevarás en tu cuello, vas a ser el tercer señor. Claro, estaba Nabónido, que era el padre de Belsasar, y a Daniel le ofrecían ahí el tercer puesto. Dice el verso 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, guardate los regalos, rey. Me encanta, Daniel. Y da tu recompensa a otros, no me vengas a sobornar a mí. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y fíjate cómo empieza el discurso de Daniel. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria, la majestad, etcétera, etcétera. ¿Cómo responde un creyente, un cristiano ante la crisis? En primer lugar, dando gloria a Dios. Daniel dice, no quiero gloria para mí, no me interesa el cargo público que me vas a dar, no me interesa el collar de oro, guárdatelo, dáselo a otro. Yo te voy a mostrar quién tiene la interpretación. Algo parecido hizo José, ¿no? Cuando lo llama Faraón y le dice, dame la interpretación. No está en mí dar la interpretación, es Dios. Desvía las miradas. Daniel dice, no me miren a mí, miren a Dios. Hermano, un creyente, aquellos que tenemos la paz de Dios en nuestras vidas, deberíamos ser especialistas en capitalizar las crisis como herramientas para dar la gloria a Dios. ¿Me sigue? Si usted y yo tenemos la paz de Dios en nuestras vidas, tenemos que usar cada crisis, sea social o sea personal, individual, para que esa crisis sea una herramienta para dar la gloria a Dios. Yo sé que acá hay personas que han vivido crisis complejas en su vida y quizás has crecido en una familia donde tus padres se han separado y eso ha sido una crisis. O has recibido un maltrato o una infidelidad o una traición o un hijo que se ha alejado de los caminos de Dios. Crisis que podemos enfrentar, la pérdida de un ser querido. Capitaliza esa crisis, capitalicemos esas situaciones difíciles como herramientas para darle la gloria a Dios como hizo Daniel. Dios puede hacer el mejor de los manjares con los peores ingredientes. ¿Cuántos cocinan acá? A ver, salúdenme, los que cocinan. Muy bien, muy bien. Veo algunas manos, no les creo mucho, pero bueno, está bien, está bien. El que cocina sabe que para hacer un buen manjar, un buen plato, tiene que usar buenos ingredientes, ¿no? Para hacer un buen dolma, un basterma, un lesmellún, para hacer un pajlava, niño envuelto, bueno, el carré de cerdo. Necesitas buenos ingredientes para hacer algo rico. Ahora con Dios no pasa eso. Vos a Dios le podés dar los peores ingredientes de tu vida y Dios hace el mejor de los manjares. Mirá qué bueno que es Dios, ¿no?
Vos podés entregarle tus fracasos, tu pasado, tus culpas, tus errores, y Dios saca de todo eso malo, saca el mejor de los manjares. Capitalicemos las crisis, hermano, para darle la gloria a Dios. Voy rápido. Número 2, la crisis sirve para que los hijos de Dios, los creyentes, demos testimonio al mundo. En todo este libro de Daniel, si vos lees todo el libro, hay una observación que los paganos hacen a los hijos de Dios. Vos conocemos la historia, ¿no? Daniel es llevado con sus amigos, Sadrac, Mesac, Abed-nego, a Babilonia, y en todos los libros, en los primeros 6 capítulos que son narrativos, vemos cómo los paganos están observando la conducta de estos que pertenecían al pueblo de Dios. Y hermano, afuera hay un mundo que nos observa, y nos observan cómo vivimos y cómo nos afligimos y cómo respondemos frente a la crisis. 3 áreas de nuestra vida son observadas mucho por el mundo: familia, finanza, moralidad. En estas 3 áreas estamos bajo la lupa del que no tiene a Dios, de la sociedad: familia, finanza y moralidad. El mundo ve cómo tratamos los que estamos casados a nuestras esposas, a nuestros hijos. El mundo ve cómo nos comportamos en la finanza, el uso que hacemos del dinero, y la moralidad, por supuesto. La sexualidad. ¿Habla la Biblia de estas 3 cosas? ¿Mucho o poco? Toda la Biblia. Usted vaya a Génesis 1 y está la formación de la familia y del matrimonio. Vaya a Cantares y está la relación entre el esposo y la esposa. Vaya a Proverbios y es todo un libro de la Biblia donde hay un padre que le da consejos a un hijo. Y vaya a las cartas de Pablo y ahí habla de la relación dentro del matrimonio. Habla mucho. Y habla de finanzas la Biblia. Vaya a Proverbios, hay un montón de conceptos de finanzas. Y vaya a Pablo y también habla de la relación entre amos y siervos. Y habla de moralidad la Biblia. Un montón. Más de 6.000 veces, pregunta, vuelvo para atrás. ¿Qué palabra dice más la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más de 6.000 veces la palabra no y solamente 2.000 veces la palabra sí. Ahora, cuando la Biblia da un no, no es porque Dios sea un pinchaglobos o un aguafiesta. Cuando la Biblia dice no es porque Dios nos quiere cuidar en estos ámbitos, ¿no? Cada no de la Biblia está puesto para ponernos un límite protector a cada uno de nosotros. Hablando sobre el testimonio, Moody decía: si Cristo está en tu casa, los vecinos pronto se darán cuenta. Qué lindo, ¿no? Avanzamos. ¿Cómo responde un cristiano frente a la crisis? Dando gloria a Dios, dando testimonio y, en tercer lugar, dando respuestas frente a la crisis. Fíjate el verso 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano, etc. Y el rey veía la mano, entonces el rey palideció, sus rodillas daban la una contra la otra. Verso 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre esa interpretación, etcétera, etcétera. El rey gritó: que venga cualquiera. Así está el mundo, hermano, pidiendo socorro ¿a quién? A cualquiera. Dígame si no es verdad esto. Buscando por acá y por allá una solución para enfrentar la crisis, el dolor, las situaciones incomprendidas. Ahora, nosotros tenemos respuesta de parte de Dios para la necesidad de la sociedad. Y la sociedad va a venir con sus dudas existenciales y nosotros tenemos que darle respuestas de este libro sobre el matrimonio igualitario, sobre el homosexualismo, y tenemos que decir qué dice este libro sobre el aborto y qué dice sobre la eutanasia, y van a venir con temas complejos y nosotros tenemos que estar preparados para darles respuestas de parte de Dios. Y cada domingo en este púlpito santo, donde se han parado personas, tremendas personas, hombres de Dios, a predicar, cada domingo desde acá se tiene que enseñar y se tienen que dar respuestas a la sociedad. Y desde acá tiene que tronar la voz de Dios para que la sociedad escuche respuestas profundas, concretas, claras, lo que Dios dice a través de su palabra.
Para eso estamos llamados como iglesia. Y no solamente desde el púlpito, cada uno de nosotros dando respuestas cuando estemos con nuestros compañeros de trabajo, en la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve la crisis? Para dar gloria a Dios, para dar testimonio al mundo, para dar respuestas a la sociedad y termino, para mostrar certeza de nuestra fe. Lo decía Analía de otra forma. Para mostrar al mundo la fe que tenemos. ¿Cuál es el gran tema del libro de Daniel? El gran tema, la soberanía de Dios. Este es el gran tema. Dios pone y saca reyes porque Él es soberano. Dios permite situaciones para mostrar su poder porque Dios es soberano. El gran tema de Daniel es la soberanía de Dios. Por eso, hermanos, por eso nosotros, ante la crisis, deberíamos actuar distinto. Porque ponemos nuestra confianza en un Dios que es soberano y que tiene el control de todas las circunstancias. Es fácil decirlo, es fácil predicarlo, pero es difícil vivirlo. Pero así tenemos que vivir nosotros. Dice John Piper, no importa en qué dirección se mueve el mercado, Dios es siempre mejor que el oro. Lindo, ¿no? Hermano, que no te preocupe tanto las cosas externas. Estamos en esta tierra de paso, ¿sí? Decía Teresa de Jesús, la vida del hombre es una mala noche en una mala posada. Es mala la noche, pero es una sola y ya pronto despertamos y nos vamos. Entonces, esto es lo que impacta al mundo, certezas de nuestra fe. Cuando el mundo nos ve cantar de fe, de esperanza, de consuelo, esto le impacta al mundo. Ellos ven ahí en nosotros un espíritu superior, como ocurrió en la vida de Daniel. ¿De qué lado estás? Tratamos de hacer un cuadro comparativo. Dando gloria a Dios, siendo de testimonio, dando respuestas al mundo, a la sociedad oscura, mostrando certezas de fe o del otro lado, como veíamos cómo responde el incrédulo. Quizás alguien de los que está acá o alguien que me está viendo a través de las redes se da cuenta que está del otro lado, ¿no? Del lado rojo, y quizás respondes frente a la crisis con temor y ves en tu vida las consecuencias de la imprudencia y te sentís limitado. Querido, podés cruzarte al otro lado, ¿no? Podés cruzarte de este lado para vivir una vida con respuestas de parte de Dios, con certezas de fe, con seguridad. Y esa seguridad solamente está en Cristo. ¿Habrá alguien que no tiene a Cristo en el corazón? Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos, inclines tu cabeza y si no tenés certeza, si no tenés seguridad, si no tenés confianza, si sos esclavo del temor, si tenés que recurrir mucho a los psicofármacos, si estás en tristeza, en afán, en depresión, si se han cruzado ideas suicidas por tu cabeza, en este momento podés abrirle tu corazón a Dios y ahí donde estás decirle, Señor, yo necesito certezas, necesito seguridad, necesito respuestas y entiendo que solamente vos me las podés dar. Recibí a Cristo en tu corazón. ¿Cómo cruzar de un lado al otro? ¿Cómo dejar de ser un incrédulo para ser un creyente? Bueno, pasando por la cruz de Cristo, el único puente, la cruz de Cristo. Ahí en la cruz Jesús murió, derramó su sangre, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No existe culpa, maldad, error que hayas cometido que la sangre de Cristo no pueda lavar. Si tenés dudas, si tenés temores, en esta mañana podés decirle en tu corazón, Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz para darme vida eterna. Quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Te acepto en mi corazón.